Volvemos aquí en Semana en Vivo, estamos hablando sobre Interbolsa. ¿Quiénes son las víctimas? ¿Quiénes son los verdugos? Es importante saberlo para poder establecer las responsabilidades, de dónde va a salir la plata para pagar y si van a finalmente a resarcir a las miles de víctimas que perdieron su dinero en esa tremenda fraude que hubo financiero y que todavía del cual no sabemos sino la punta del iceberg. Quería darle la palabra al doctor Sergio Rodríguez Azuero, que es abogado de las víctimas. Una parte de las víctimas, por lo menos, ¿no es verdad? ¿Usted sí es abogado de las víctimas? Sin duda alguna, María Jimena, agradezco mucho esta invitación y a la audiencia por permitirnos compartir una serie de reflexiones que tengo la esperanza, al menos sean pedagógicas y entendamos algo. Yo creo que el problema técnico de si deben participar o no las víctimas será bien resuelto a nivel de los jueces y por mis colegas, los doctores San Pedro y Riveros, que manejan en alianza con nosotros el tema específicamente penal. Pero yo quiero ir un paso más adelante. Uno se aterra a estas alturas de que se pregunte quiénes son las víctimas. Hay cerca de 1.250 personas, colombianos de buena fe, que entregaron sus dineros confiando en que los colocaban en un fondo diversificado, colocado en distintos productos, estable y particularmente seguro. Ayer tuve una señora en mi oficina y clamaba al cielo cuando me decía y me narraba cómo llegó a Interbolsa, a la corredora o comisionista que era quien le manejaba su cuenta. Y le dijo, mire, tengo estos ahorritos que he hecho en estos 20 años. No me compro una falda, utilizó esta expresión coloquial y familiar. Quiero guardárselo para mis hijos. ¿Dónde lo coloco en lo más seguro? Le dijeron, en Premium. Entonces, cuando yo oigo esas historias, y las oigo todos los días, digo, esto no hay derecho. Naturalmente, alguien tiene que defender una buena causa. Nosotros representamos a cerca de 175 damnificados, no los 1.250 que usted anunció, sí. Pero hemos tenido desde el principio una discrepancia. ¿1.200 son el doctor? El doctor que no dice, tiene representación. Sí. Ahorita. Esa es una tesis que, con el respeto que tengo por el doctor Granados, con quienes hemos tenido una diferencia de criterio en este proceso, sin duda alguna, me ha resultado muy llamativa. Es la primera vez que yo oigo hablar del representante por residuo. Es decir, si hay 1.200 víctimas y solo 300 tienen abogado, ¿yo represento a los demás? Ah, pero qué maravilla. Es un mecanismo estupendo. Yo lo voy a poner a mi favor a ver si yo represento a los mismos. Pero la verdad, doctor Sergio, es al revés. No. La verdad es esta. Cuando yo visité al doctor Granados, ya lo sabe, lo he repetido muchas veces en su oficina, le dije, mire, yo no entiendo cómo usted, designado por el señor Eric Anderson, que es uno de los corresponsables de esta catástrofe, puede decirle al país que representa a las víctimas, si es que esas víctimas van a denunciar al señor Anderson, y de hecho lo hicieron, lo hemos denunciado penalmente. ¿Ustedes lo hicieron? Claro, y déjenme decir esto, y el doctor Granados me complementará lo que él considere necesario. Los señores Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz fundan esta sociedad. Designan al señor Eric Anderson como director gerente en Curazao. Y el señor Anderson los designa a ellos como asesores de inversión. Esto lo ha dicho el doctor Granados en sus denuncias, estamos en eso de acuerdo. Yo te nombro, tú me nombras, y todos vivimos felices. ¿Cómo es posible suponer que el señor Eric Anderson, en esta trilogía maravillosa, durante los últimos 10 años, no sepa qué pasó? Entonces yo desde el primer día, y él lo sabe, lo dije en público, el señor Anderson, y lo dije en un estudio muy voluminoso que hicimos en mi oficina, es uno de los principales responsables de esta calamidad. Y por eso le dije al doctor Granados, y se lo repito con cordialidad, todo lo que usted pueda hacer por las víctimas, pues bienvenido, salvo presentarse como representante de las víctimas. Son representadas las víctimas que han dado un poder a unos abogados para que concurramos a este proceso. Y de manera que si las labores se hace el doctor Granados son útiles, pues magnífico, pero yo pienso que ese es un equívoco. Los medios han comprado esa tesis, y entonces uno lee en el periódico, y yo lo leo, me sonrío benévolamente. Doctor Granados, representante de las víctimas, yo digo representante de las víctimas. Víctimas que no existen. Que no existen, ¿no? Pero además quiero decir esto, y yo sé que el doctor Granados me escuchará con benevolencia. Eres un gran penalista, pero yo voy a pensar que no es un buen administrador, porque en 8 meses que lleva manejando este entuerto, primero el gerente que se le fue, el que nombró ya se fue. Segundo, ustedes pueden creer lo siguiente, a estas alturas, 8 meses después,
No hay un balance al 31 de diciembre que le diga a los inversionistas víctimas qué pasó. Y voy a decir algo más, y eso lo tomo de un informe presentado por el doctor Granados. Uno dice, a ver, ¿dónde están los activos? Usted preguntaba, ¿dónde está la plata de este entuerto? Y la plata, según uno mirarla, hay unos papeles que se llaman fabricato, una tercera parte del fondo, pero hay 110 millones de dólares en préstamos. Y usted encuentra el balance que nos manda el doctor Granados con corte el 31 de octubre, un balance de prueba que no sirve para nada, pero algo dice. Y se encuentra con que de 110 millones de dólares, 83 son de dudoso recaudo. Por favor, quien tenga el menor conocimiento de banca podrá pensar lo que significa que el 75% de su cartera sea de dudoso recaudo. ¿Cómo se colocaron esos créditos? Le voy a decir esto, María Jimena y Gloria. El periodismo investigativo y la fiscalía tienen la necesidad de contarle al país quiénes son los deudores de esos 83 millones de dólares. ¿Cómo se prestaron? ¿No será ¿Para pagar qué favores? ¿A qué compañías? ¿Para comprar qué negocios? Porque es que no es posible que a uno le digan el 75% de la cartera es de dudoso recaudo. Ahora, ¿por qué le digo con cordialidad al doctor Granados que probablemente su fortaleza es como abogado penalista y no como administrador? A estas alturas, óigame bien, no se conoce un informe de gestión sobre la manera como se está manejando esa cartera. Se ignora quién autorizó esos créditos, cómo se aprobaron, con qué garantías, qué gestiones judiciales o prejudiciales se están haciendo para cobrarla, cuál ha sido el resultado de ese esfuerzo. Bueno, entonces naturalmente yo le decía al doctor Granados, que tan amablemente me recibió, hombre, si usted quiere ayudar a las víctimas, denos información. Es que desafortunadamente en el mercado de valores, y él no tiene por qué ser especialista en eso, la primera regla es la transparencia y la revelación de información. De manera pues que yo lo que quisiera decir es esto. Magnífico lo que nos ayuda el doctor Granados, pero él no es el apoderado de las víctimas. Le tiene, o sea, con toda la palabra, doctor Granados. Realmente la discusión puede terminar siendo en el fondo bizantina. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque cuando ocurrió la debacle de Premium, yo por ejemplo tengo la tranquilidad de que nunca conocí a nadie de Premium antes de que esto ocurriera, ni de Interbolsa, no he sido abogado de los Jaramillo, no metió plata ahí, no tengo nada que ver con ese tema. A ver, con la mano al corazón, nada, ni he metido plata, ni he representado a nadie, no tengo nada que ver con eso. Soy de los pocos, creo, abogados penalistas que hemos estado ajeno a ese tema de ellos. Cuando me llaman porque entendieron que necesitaban una representación de un abogado que fuera conocido en Colombia. Yo no conocía al señor Andersen. Yo no represento al señor Andersen. Yo no defiendo al señor Andersen. Pero ¿cómo así que usted no representa al señor Andersen? Esa yo parte represento sí no me la... al fondo, porque es que el fondo no se creó en Colombia. Conforme a las leyes de Curazao y al reglamento del fondo, que es conocido por el doctor Sergio Rodríguez Azuero, aparece que cuando hay algo que ponga en peligro al fondo, la primera obligación del fondo es defenderse. ¿Cómo? Sí. A sus inversionistas. Y para eso designa un abogado. Esa fue la función que me encargaron. Y visualicé rápidamente que este era un tema de un fraude. Cuando todavía en Colombia no se hablaba que había aquí un fraude, lo vi y muy rápidamente presenté las denuncias. Aporté las pruebas, amplié las denuncias. Y si hoy se ha avanzado, sin que todavía haya imputaciones en el tema de Premium, ha sido en buena medida gracias a todo lo que hemos aportado. Mi responsabilidad es representar a todas las víctimas que no quieran tener un representante aparte. Todas aquellas que quieran tener un representante personal lo pueden hacer y lo han hecho con el doctor Rodríguez Azuero, con el doctor Luis Fernando Franco Burguedito, etc. El grueso, más de 1000 víctimas, no lo han hecho y esa es mi obligación. Muchas, les puedo decir centenares, me han pedido que las represente individualmente. Y yo no puedo representarlas individualmente porque las represento a todas las que no tengan individual. Sería un contrasentido y sería aumentar los costos para las víctimas. Pero lo de fondo no es eso. Lo de fondo es qué fue lo que pasó realmente con el Fondo Premium. ¿Dónde están las interacciones? El doctor Sergio Rodríguez dice, y le agradezco sus palabras, que soy un buen penalista, pero no soy un buen administrador, y tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Hola, de verdad, está... Me dedico al derecho penal. Ha tenido dos administradores, Anaya y el que le pusieron ahora. Lo que pasa es que yo no administro y por eso al doctor Amaya. El doctor Amaya hizo primero... Porque el doctor Amaya era el que sí es gerente, renunció. Sí, ahora es y usted fue que es Eric Andersen quien designó a EDEX. El doctor Rebollo ha sido designado por el presidente. Es que yo comparto lo que está diciendo el doctor Granados en buena medida y yo creo que el punto debemos centrarlo en lo que realmente es importante. La verdad, el doctor Granados en efecto ha sido designado
por Eric Anderson Anderson. o Eclipse, el fondo, Exacto. para instaurar unas denuncias y coadyuvar en las investigaciones penales sobre lo que es el fondo del asunto, que es la comisión de un fraude, gracias al cual hay 2.600 víctimas. A mí me preocupa, mejor dicho, yo creo que eso ayuda al proceso. Lo que sí me preocupa es que usted no se imagina, María Jimena, la cantidad de personas que dicen ser los representantes de las víctimas. Bueno, pues, Y yo entiendo la posición del doctor Granados y veo su actuación dentro del proceso penal, pero créame que hay otros que están asumiendo esa vocería para tomar decisiones sobre los activos de Premium. Y ahí es donde yo sí digo, aquí está pasando algo raro. Y el doctor Granados acaba de mencionar una firma que se llama EDEX. Sí, ¿por qué no hablamos un poco de esa? Pues es que mire, ese tema a mí me tiene muy inquieto y muy preocupado, y más con la información que los medios de comunicación han sacado en los últimos días. Pero desde que yo ingresé, y al doctor Granados le consta, a mí me presentaron un fondo de capital privado americano, EDEX, experto en la recuperación, compra y venta de activos siniestrados. Que es el mismo que tuvo el problema con los Nule en esta operación de descubrimiento. Al parecer sí. Lo dicen, sí. Lo que, mismo abogado, por lo menos. Exactamente. Lo primero que me llama... Claro, el mismo abogado. ¿Sí o no, doctor Granados? En el tema de EDEX, el doctor Rebollo conoce muy bien cuál es mi posición. Eso fue designado por el señor Anderson. Es independiente. De hecho, hay posturas en que está de acuerdo con el doctor Rebollo y no con EDEX. Así es. Pero creo que aquí la preocupación del doctor Rebollo, que la ha manifestado públicamente, es sobre justamente la gestión de los activos. Mi preocupación es que se están tomando todo lo que puedan ustedes hacer en por la beneficio de las vocería. víctimas, bienvenido. Por la vocería de las víctimas. Y entonces a uno le llegan y le dicen, es que vamos a hacer esto o aquello porque es que representamos las víctimas. ¿Y por qué representan a las víctimas? Ah, no, porque es que el señor Eric Anderson nos contrató como advisors. Bueno. Lo primero que ustedes me van a perdonar, pero el primer comentario que yo hago y la primera pregunta que hice fue, ¿qué es advisor? Entonces me dijo, no, pero ¿cómo? Juan Carlos Ortiz era advisor y Tomás tutor. era Dije, no encuentro ninguna norma del código que hable de advisor. Y sinceramente el día que en el código colombiano, en cualquiera, metan el nombre de advisor, regalo mi tarjeta profesional, además por arribistas. ¿Qué es eso de advisor? advisor, sí. María Jimena. Es que me llamaron como advisor. Y no es que su actuación sea per se mala. Quiero aclarar, yo no es que vea una actuación Sino que sea... A mí lo que sí me aterra, que era por eso que quería retomar la discusión que se está presentando, es, hombre, ¿quiénes son las víctimas? ¿Quiénes son los afectados? ¿Y quiénes pueden entrar a representarlos realmente? A mí si las víctimas, en mi calidad de administrador de estas dos compañías, las de carne y hueso, a través de sus representantes, me dicen, queremos hacer esto o aquello, pero lo dicen de viva voz y lo dicen con base en una información plena, completa, transparente, de tal manera que su decisión sea absolutamente a conciencia. Yo no tengo ningún inconveniente y puedo afirmarlo que la Superintendencia de Sociedades tampoco va a tener ningún inconveniente en facilitar cualquier mecanismo que permita que ellos minimicen por lo menos el volumen de esto. Pero yo retomo y concluyo diciendo, a mí lo que sí me preocupa, yo comparto lo que en buena medida está diciendo el doctor Jaime Granados, entiendo que además su colaboración en todo el tema de la investigación penal resulta y puede resultar y con seguridad resultará muy valiosa. Pero yo sí creo que es hora de ponerle coto al tema de que todo el mundo acá representa a las víctimas por cuenta del señor Eric Anderson. Pero yo quisiera, perdón Mario, que haga una pequeña observación que es esta, para ver dónde se vuelve esto terriblemente peligroso. Entonces el doctor Granados dice, hombre, yo estoy defendiendo el fondo y por esa vía, y yo lo acepto, podríamos defender a las víctimas. Pero lee uno los recortes de prensa y le dice que se han entablado conversaciones entre los abogados del señor Juan Carlos Ortiz y el doctor Granados para buscar unas cifras de arreglo. Entonces yo digo un momento que estoy leyendo, a ver, ¿quiénes están arreglando? ¿Los abogados de Jaramillo y Ortiz y el abogado de Anderson? No tiene sentido. ¿Dónde están las víctimas? Doctor Sergio, es decir, es que no hay por posibilidad favor. de que se haga un acuerdo en el sistema jurídico colombiano si las víctimas no participan realmente. Pero yo le pido con toda cordialidad que seamos muy precisos y veraces en lo que decimos. En ningún momento yo actúo como abogado de Anderson.
En segundo lugar, cada una de las reuniones ha estado presente el doctor Rebollo. Así es. Ha sido absolutamente transparente. Yo no digo que no lo y con sea. el único propósito de ver si se logra recuperar más allá de los 8 millones de dólares que se han podido recuperar para las víctimas. Y ese es el cometido desde el punto de vista de la justicia restaurativa, y eso es lo que el doctor Rebollo le consta al señor superintendente de sociedades y le consta a la fiscalía. Pero doctor Granados, A mí yo no me estoy deluce cuestionando- no estoy cuestionando la transparencia de esa posición, lo que estoy diciendo es esto, fíjese usted. Eso que está sucediendo a espaldas, por ejemplo, de 175 víctimas que tendríamos que opinar. Doctor, Sí, maestro, doctor, eso es no, lo que quiero vamos, decir. doctor Rodríguez, vamos a volver aquí al tema, no nos vamos a ir todavía, pero nos toca ir a una pausa y entramos de nuevo a la discusión. No se vayan, estamos en Semana en Vivo.